¿Qué tal amigos de Clichés? Bienvenidos a esta quinta parte del proyecto de desarrollo de un internet. Lo que vamos a ver el día de hoy son ejemplos de funciones en MVC. En este caso vamos a hacer inserción de datos, modificación y borrado. Ok, entonces para comenzar tengo la estructura de carpetas que habíamos indicado en el segundo vídeo. Sin embargo, yo he agregado dos archivos, uno a la carpeta de configuración llamado local.ini y el otro accesodb, que lo vamos a ver a continuación. En local.ini tengo una ruta que es la adecuada para conectarse a través de PDO. Okay. La ruta es la siguiente, no maneja tres parámetros. Por si acaso es un comentario. El primer parámetro indica el servidor y el nombre de nuestra base de datos. El segundo es el nombre de usuario de la base de datos y el tercero es la contraseña. Ok, entonces en mi archivo de accesodb yo tengo lo siguiente. Primero he creado una clase, posteriormente he creado una variable estática y privada para manejarla internamente, y luego una función pública y estática. ¿Qué es lo que hace esta función? Me abre un try catch, que esto en realidad sirve para tratar de ejecutar esto y en caso surja un error me bote la excepción. Ok, y aquí manejo una variable llamado para, utilizando la sentencia de PHP que se dice parse inifine, es decir, que me coja a través de los parámetros, o que me parsee, mejor dicho, este archivo en los parámetros que haya, ¿no? En este caso el parámetro 1, 2 y 3, como lo había mencionado, la URL, el usuario de la base de datos y la contraseña. Posteriormente a eso creo el PDO con los campos ya mencionados, y luego le seteo algunas propiedades propias de PDO. De todas formas, si les resulta un poco confuso esto, pueden visitar el manual de PHP PDO y ahí los tienen más explicado. Ok, entonces lo que voy a hacer a continuación es crear mi clase de DAO. Aquí en esta carpeta DAO le voy a dar clic derecho, nuevo archivo, y por ejemplo le voy a dar admin DAO. Ok, yo lo abro y tengo que hacer lo siguiente. Voy a hacer primero, o voy a incluir, voy a requerir de accesodb.php para hacer mi conexión a base de datos, obviamente. Luego creo una clase llamada admin DAO, y dentro de ella voy a crear mi primera función para insertar usuario, vamos a poner entonces crear nuevo usuario. Ok, aquí tengo mi función. Esta función crear nuevo usuario va a recibir parámetros. En este caso yo le voy a dar una variable que en sí es un array, para yo poder descomponer todos los valores que tiene dentro de esta variable. Entonces yo le voy a dar al nombre de la variable iData, por ejemplo. Aquí voy a abrir mis etiquetas de try catch para que me salga del método en caso haya algún error. Y aquí hago lo siguiente: voy a hacer la conexión a mi base de datos y lo voy a poner en este archivo PDO. Posteriormente voy a crear mi sentencia de SQL, que es la que me va a hacer la inserción a base de datos. Adicionalmente voy a crear un statement que lo que va a hacer es preparar esta sentencia SQL y luego la voy a ejecutar. Ok, entonces aquí tengo que hacer mi sentencia SQL para inserción a base de datos. Tengo mi base de datos aquí de tabla de usuario, entonces le voy a dar insertar en tabla de usuario con los siguientes valores, ¿no? El primer valor que le voy a pasar es el login de usuario que va a usar, luego la clave de usuario, el tipo de usuario,
DNI es un valor nulo en este caso, solamente le voy a dar nombres y paterno. Y tengo que darle el usuario que crea a este usuario y la fecha de creación para el mismo. Entonces lo voy a agregar. Voy a poner aquí abajo usucrea y fecrea. Ok. Ahora voy a pasar los valores, obviamente. Entonces los valores, como lo había mencionado, tengo que jalarlo de mi variable iData, que en sí es un array. Entonces yo pongo lo siguiente. iData para el login de usuario, lo voy a poner login nada más. Y así hasta usuario de creación. Okay, entonces este es para login, este es para la clave, este es para el tipo de usuario, nombres, apellido paterno, el usuario que crea a este usuario, y la fecha de creación le voy a dar la sintaxis de PHP llamada now. Ok, por aquí me comí un par de paréntesis. Perdón, de comillas. Bien, entonces vamos a probar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es paterno. Ok, por si acaso esta función de MySQL o de SQL, lo que va a hacer es insertar, cuando se ejecute este SQL, insertar la fecha y hora actual. Okay, por eso yo simplemente le pongo now. Entonces, para probar este método, voy a crear fuera de la clase una variable llamada DAO, que va a ser igual a new admin DAO, y voy a darle DAO crear nuevo usuario y le voy a pasar la misma variable para no confundirnos. Ahora esta variable tengo que inicializarla y comenzar a meterle los valores. Ok. Entonces el primer valor, recordamos que era el login, luego viene la clave y así sucesivamente. Por ejemplo, el login, voy a crear un usuario para mí llamado J Sandoval, la clave del 1 al 5, y aquí viene lo importante, el tipo de usuario tenemos que, o mejor dicho, según nuestra estructura de base de datos, era un campo o era un foreign key de la tabla de tipo de usuario. Pero si yo voy a mi tabla, esta no tiene ningún tipo de usuario, por lo que yo le voy a dar aquí en insertar. Ok, entonces el primer tipo de usuario que voy a crear es el que va a manejar a otros usuarios, que se llama administrador. El segundo va a ser la persona encargada de recepción. Voy insertando dos filas. El tercero va a ser de recursos humanos. El cuarto le voy a dar un usuario de desarrollador. Vamos a suponer que es una empresa de desarrollo de software. Entonces aquí ya tengo 4 usuarios. Yo voy a crear un usuario para mí de tipo administrador. Entonces le voy a poner el tipo de usuario 1. Nombres, apellido paterno, y usuario de creación le voy a dar el mismo. El mismo en este caso es 1, porque el primer registro que se va a insertar en la tabla de usuarios es 1. Ok, entonces para probar este método, voy a simplemente abrirlo. Por eso me voy aquí, localhost, clichés intranet, DAO, admin DAO,
Bueno, aquí entonces me salta un error que dice cerca de la sintaxis de clave. Entonces me voy aquí a Dreamweaver, veo cerca de mi sintaxis de clave, aquí me falta una comilla doble. Voy aquí, le doy a actualizar, ya no me sale ningún error. Voy a dar al usuario, si le doy a examinar, aquí tengo mi usuario creado. Ok, como digo, este tipo de usuario hace referencia o hace un foreign key de la tabla de tipo de usuario. Entonces veo los datos que he insertado, solo son algunos, y lo importante aquí es que el usuario de creación es 1, que es el mismo, y la fecha, en mi caso 22 de marzo a la 1:10 de AM, ¿no? Por cierto, aquí le dimos en estado activo por default que se inserte con A, por eso es que vemos aquí el A. Sin embargo, en código no lo tengo seteado así. Vamos a verlo en base de datos. Me voy a estructura, o si me voy en activo, pongo el mouse encima, veo el comentario que le puse, y aquí en valor predeterminado le puse A, es decir que todos los usuarios que se ingresen van a estar por default en activos. Entonces con esto ya he testeado mi primer método. Vamos a hacer el siguiente, que es un actualizar. No voy a borrar esto, voy a crear otra función aquí llamada actualizar usuario, y lo voy a pasar de igual forma iData, porque es un array que va a contener todos mis datos. Voy a copiar el try catch y aquí simplemente borro la sentencia y comienzo a escribir update mt usuario set. Entonces lo que yo quiero actualizar por ahora, la clave, los nombres y el apellido paterno. Entonces le voy a dar, se llama el campo clave usuario, ser igual a luego nombres de igual forma, así que voy a copiar y paterno. Además, como estoy actualizando, va a haber una modificación en este registro, por lo que voy a insertar ahora estos dos campos, el usuario que modifica y la fecha de modificación. De igual forma que en la fecha de creación, la fecha de modificación va a ser la sentencia de now. Para finalizar, yo le indico el where id mt usuario es igual a algo. Ok, entonces aquí le voy a dar, por ejemplo, clave, nombres, paterno, usumodi, y aquí le voy a dar id usuario, nada más. Entonces aquí, como ya tengo instanciado mi clase en este objeto, lo que voy a cambiar van a ser estas palabras que probablemente se llaman índice. Voy a dar en clave, nombres, bueno, que están acá, apellido paterno. En clave lo voy a setear al revés, 54321. Los nombres voy a agregarle otro nombre, y apellido paterno le voy a agregar mi apellido materno, por ejemplo. El usuario en modificación, que es bueno, yo mismo, donde el ID de usuario, que es el que vamos a modificar, es 1 igual. Y aquí simplemente le cambio el método a actualizar usuario. Si me sale algún error, igual me va a salir cuando yo corra el archivo. En este caso no me sale nada, me voy a mi base de datos, vuelvo a darle clic en examinar, y bueno, veo, ¿no?, que la clave se ha modificado, los nombres igual y apellido paterno igual. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un nuevo usuario, en este caso por ejemplo de recepción, y vamos a proceder a borrarlo. Para eso voy a crear la función que borra a un usuario, borrar usuario, y aquí simplemente le voy a pasar el ID de usuario, no es necesario pasarle muchos datos. De igual forma voy a copiar el try catch
y aquí modifico simplemente la sentencia, es una sentencia más sencilla. Delete from mt usuario where id mt usuario sea igual a id usuario. Ok, entonces yo voy a crear primero un usuario, crear un usuario, voy a agregarle los campos. Por ejemplo, el usuario se va a llamar recepción. Necesito login, la clave, tipo de usuario, nombre paterno, nombres, le voy a poner uso recepción y paterno cliché, por ejemplo. Necesito el tipo de usuario, va a ser de tipo 2, el usuario de creación va a ser 1 y creo que esos son todos los campos. Veamos, 3, 6, esos son todos los campos. Entonces voy a crear el usuario, lo voy a dar a actualizar aquí, lo voy a examinar, ya me creó el usuario de recepción. Ahora voy a proceder a borrarlo. Voy a borrar esto y solamente voy a poner id usuario, que es la única variable que estamos pasando, a ser igual a 2, porque ese es el id obviamente. Y aquí le voy a dar borrar usuario y voy a copiar esta variable aquí. Si yo le doy a actualizar acá, no me sale ningún error, le doy en examinar, parece que no ejecutó la consulta. Veamos, dice delete from mt usuario where id mt usuario es igual a este. Vamos a darle una vez de actualizar, examinar. A ver, voy a colocarle entonces aquí separadores de esta forma. Parece que no le estaba reconociendo la variable. Ok, le voy a dar clic aquí en actualizar, examinar, y bueno, en este caso ya me borré el usuario, ya no lo tengo. Ok, me olvidé el último método, el de hacer un select, es decir, de recoger datos de nuestra tabla de usuarios. Ok, en este caso solamente le voy a dar la función llamada datos usuario, y le voy a pasar la variable de id igual forma. Voy a copiar igual a try catch, pero aquí como voy a obtener datos ya me tiene que retornar un array. Entonces lo voy a dar, por ejemplo, return es igual a statement fetch all, y le voy a dar return, la variable return. Entonces yo le voy a dar aquí solamente select asterisco from mt usuario, donde el usuario sea este. Aquí le voy a dar datos usuario y voy a imprimir la cantidad de usuarios que ha encontrado con este registro, o sea, con este ID. Pero para esto voy a meter esta línea en una variable llamada rs y voy a contar cuántos valores tiene rs. Aquí no me va a hacer ninguna inserción en tabla, solamente va a obtener datos. Pero aquí tengo que setarle con el usuario 1, porque el usuario 2 ya no existe. Voy a dar actualizar y aquí veo que me ha impreso 1. Ok, si yo quiero imprimir todos estos valores o los valores que tenga, ¿no? Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un for para x igual 0, x es menor que cuenta rs, y luego incrementas x. Vas a hacer lo siguiente. Voy a imprimir el id login usuario, por ejemplo. Entonces tengo que darle rs cuando el índice sea x, el id login usuario. Luego voy a hacer un breakline
y voy a imprimir los nombres del usuario. Ahí vamos a probar entonces estas líneas. Listo, entonces acá tengo el ID login y los nombres del usuario. Ok, entonces ya tenemos hasta ahora creados nuestros métodos. Lo que vamos a hacer ahora es jalar estos métodos desde otros archivos. En este caso, desde del view va a pasar por el controlador y el controlador va a hacer la consulta o va a manejar con el DAO. Entonces solamente voy a hacer la prueba para obtener los datos de usuario. Ok, voy a borrar esta línea para que la clase esté limpia y solamente tenga puros métodos. En mi carpeta view voy a crear un archivo cualquiera. En este caso le voy a llamar test, donde voy a hacer lo siguiente. Supongamos que yo quiero editar a un usuario. Ok, lo que yo necesito para editar ese usuario, primero es obtener los datos que tiene actualmente para yo modificarlos, ¿no? Es lo más lógico. Pero para obtener los datos que tienen en la tabla es necesario hacer la consulta para obtener todos los datos, para la redundancia. Entonces, supongamos que cuando yo le doy clic en un botón de editar, lo que paso a otra vista es su ID de usuario. Entonces voy a setear aquí en la cabecera mejor, su ID de usuario, que por lo general es un get si lo pasamos por URL, o es un post si lo pasamos por un formulario, ¿no? Pero lo más común es hacer un request para evitar si no sabemos qué es get o post. Entonces yo le voy a dar un request ID usuario. Ok, voy a probar este archivo rápidamente haciendo echo ID usuario. ¿Y cómo lo pruebo? Tengo que ir a mi carpeta de view, el archivo test, pero si yo cuando le doy clic me va a salir un error porque no encuentro el index ID usuario. En este caso no puedo pasarlo por formulario porque tengo que hacer con una página anterior o otra página externa, así que yo lo voy a pasar por get. Entonces le voy a dar aquí ID usuario igual 1. Ok, entonces ya me imprime el 1. Entonces tengo que hacer la interacción con mi controlador para que maneje con el DAO y me retorne los datos del usuario con ID 1 en este caso. Antes de crear la variable, lo que yo voy a hacer es requerir un archivo controlador, o sea, de la carpeta controller, un archivo, por ejemplo, llamado admin controller.php. Como no existe, si yo le doy clic aquí me va a decir que no existe. Lo voy a crear entonces enseguida, y aquí ya puedo editar, ¿no?, ambos archivos. Entonces en mi controlador voy a darle clic, voy a borrar todo esto, voy a poner puro PHP. Lo que yo voy a requerir son las funciones que están en mi DAO, DAO/admin DAO.php. que si yo abro esto como archivo independiente y le doy clic en DAO, veo que se ha importado correctamente. Entonces simplemente lo cierro. Luego voy a hacer un try catch siempre para lanzar excepciones. Y voy a crear o voy a instanciar mi clase DAO a través de este objeto, ¿no? DAO es igual a new admin DAO. Luego tengo que verificar qué controlador es al que está llamando mi archivo test.php. Yo lo voy a setear que sea el primer controlador, que para mí lo más común es trabajar con uno. Ok, voy a setear mi controlador en 1 y luego voy a hacer un require once al archivo de controller, que es este. Entonces aquí le voy a poner una condicional cuando el controlador está seteado a 1. En mi caso, como solamente quiero traer datos del usuario, le voy a poner un comentario, datos de usuario. Ok, ahora aquí voy a setear una variable que por ejemplo se llame datos
va a ser igual a DAO, y aquí busco mi método, ¿no? Datos usuario, y le pongo, o me está pidiendo un ID de usuario, entonces yo le pongo ID usuario, que si bien es cierto no está en este archivo, pero como yo hago el require de este archivo en otro, ya he seteado aquí mi ID de usuario, que es el que le paso por URL en este caso. Ok, hasta el momento, si todo va bien, no me debería saltar ningún error ni me debería mostrar nada en pantalla. Entonces, si le voy a dar clic aquí a actualizar, no me sale nada en pantalla y no me sale ningún error. Entonces, por el momento vamos bien. Vamos a ver si efectivamente trajo los datos del usuario, contando cuántos registros hay en esta variable de datos. Entonces simplemente le pongo echo count datos. Entonces le doy clic aquí a actualizar y me dice que hay un registro en esa variable. Perfecto, entonces ya tenemos los datos. Voy a quitar esto y ahora sí me voy al body de mi página, ¿no? Entonces, como en el ejemplo anterior, yo lo que voy a hacer es imprimir la siguiente cadena: mis nombres, mi apellido paterno, voy a cambiarlo aquí manualmente, mi apellido materno también, y por ejemplo celular, ¿no? Ahora voy a poner un celular cualquiera. Ok, entonces le voy a dar clic aquí en Dreamweaver, voy a hacer un for, voy a decir para x igual 0 igual, no igual que como le digo en el ejemplo anterior, x menor que count de los datos, x más, y aquí voy a dejar la llave y voy a cerrarla fuera en otro PHP. ¿Para qué hago esto? Porque podemos manejar todo el contenido dinámico aquí en base a una tabla, por ejemplo. Entonces vamos a crear rápidamente nuestra tabla, ¿no? Tabla width le voy a dar, por ejemplo, 600. Cierro la tabla, lo pongo al final. Primero voy a crear mis etiquetas o sea, las cabeceras de la tabla. td lo que yo necesito, por ejemplo, es nombres, paterno, y materno, y el campo de celular, número celular, por ejemplo, ¿no? Esto ya es una fila y lo voy a manejar en este momento como cabecera. Voy a crear otra fila, perdón, esta fila ya va a ser dinámica, ok, entonces lo voy a crear la fila aquí. Y aquí voy a insertar lo mismo, solo que obviamente ya no va a ir nombre, sino va a ir el contenido dinámico de nuestra base de datos. Voy a poner echo datos con el índice X y el campo nombres, y así voy a ir repitiendo. Acá es paterno, materno y celular. Entonces, si todo va bien, lo que nos debe pintar es una tabla con esta cabecera, y bueno, como tengo solo un registro en base de datos, la siguiente fila con los registros ya establecidos, ¿no? Como se muestra a continuación. No, por ejemplo, si yo inserto un usuario, voy a insertar un usuario, por ejemplo, que habíamos insertado hace un momento, ¿no? Recepción, y usuario 2 creo que es, bueno, de ahí no le voy a poner nombre de recepción, celular cualquiera,
usuario que crea le voy a poner 1 y la fecha, una fecha aleatoria, ¿no? Continuar, examinar. En este caso tengo ahora dos usuarios, pero como yo le estoy pasando el ID de usuario 1, yo le puedo poner aquí porcentaje. Me sale no lo encuentra. Debería ser aquí en mi método like. Y ahora sí. ¿Por qué le pongo porcentaje? ¿Y por qué le pongo like? Porque el like hace referencia a que sea igual a esta cadena. Si esta cadena es en SQL, cuando le pones porcentaje, quiere decir que va a ser like cualquier criterio, ¿no? Si le pongo igual, como vieron hace un momento, no va a salir nada, porque no va a ser el ID de usuario igual a un porcentaje. Si le ponemos like, va a comparar esa cadena. ¿Ok? Entonces, dicho esto, conforme yo, si quiero, voy agregando usuarios y el ID de usuario sea un porcentaje y mi método esté como like, me va a listar todos los usuarios. Pero como lo había mencionado, estamos en la suposición, en el caso de que el administrador dé clic en el botón para editar el usuario y me salgan los datos del usuario, ¿no? Entonces, esto yo lo estoy mostrando en este momento por tabla, ¿no? De repente nosotros podemos poner aquí que este sea un input type test. El value sí va a ser el que traemos de base de datos. Y si yo le doy aquí en actualizar, ya me sale en una caja de texto donde yo puedo editar lo que quiera, y posteriormente de repente en un formulario o quizás por Ajax puedo guardar estos datos en base de datos, ¿no? Con mi método que se llama actualizar usuario. Ok, bueno, yo voy a dejar todos los valores como estaban, le voy a dar igual, y aquí le voy a dar igual 1. El test lo voy a dejar como una tabla cualquiera y listo. Entonces miren, hasta aquí entonces el video tutorial. Recapitulando un poco, lo que hemos hecho es crear métodos en un archivo, en una carpeta DAO, perdón, probarlos internamente, porque de repente podemos hacer pruebas unitarias más adelante, pero lo importante aquí es saber cómo es que se relaciona MVC, ¿no? En este caso, en mi vista tengo un archivo que hace un llamado a un controlador, que en este caso lo he inicializado con 1. El controlador verifica a través de una condicional cuando está inicializado en 1 y hace la llamada a este método. De repente acá no podemos tener un método, podemos tener varios que cada uno me retorne distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro que de repente en el próximo tutorial o en otros dos más adelante vamos a crear cuando creemos un usuario en Vista, vamos a hacer el llamado a una función que traiga los tipos de usuarios disponibles para asignarle a ese nuevo usuario. Si no me equivoco, bueno, otros métodos ya lo veremos más adelante, ¿no? Entonces hasta aquí el video tutorial de hoy. El siguiente es el sexto. Vamos ya a comenzar a hacer el diseño de la internet. Vamos a hacer el login y vamos a restringir accesos para cada tipo de usuario, es decir, que me reenvíe a su página inicial, ¿no? Dependiendo del tipo de usuario, si administrador, recepción, etc. Además vamos a crear en el login un pequeño campito, el clásico, que es recordar mi cuenta o recordar usuario o recordar sesión, etc., ¿no? Que lo que hace es simplemente establecer un cookie en el navegador, y cada vez que tú lo cierras y lo vuelves a abrir, su sesión ya está activa. Entonces todos esos temas vamos a tratar de englobarlo en un solo vídeo en el próximo. Y nada, los espero.